Bienvenidos a República Brandera, un espacio donde hablamos de lo marcario de la política, lo social y lo cultural, y de lo político, social y cultural de las marcas. En el día de hoy, como siempre, estamos acá con Daniel Pelandia. Hola, Dani. Hola Anderson, ¿cómo estás? Muy bien, para hablar hoy de un tema que va a estar este 2026 muy mediático y es acerca de el fútbol, una cosa que nos gusta a muchos y que también se intersecta con lo marcario, con la idea de identificarse con algo, ese sentido de pertenencia, tanto en lo local, con los clubes de cada ciudad o de cada región, hasta hasta lo nacional, con los clubes de cada país. Y, y bueno, vamos a ver cómo se intersectan esas dos cosas, hablando acerca de los escudos, los logos y algunas cosas entre, entre esos dos espacios. Así es. Llegamos al año mundialista y República Brandera no se podía quedar por fuera de la movida futbolera, un evento que, como sabemos, acoge y evoca y recoge toda la atención global en función, en esta ocasión, en tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Pero queremos hacer un análisis, como lo dice Dani, una mirada a esas marcas, logotipos, logosímbolos que se ponen en las camisetas, que a veces las usamos y de repente no somos muy conscientes de toda la carga simbólica que hay allí. Entonces, arranquemos. Para empezar, hablemos de cómo en nuestro contexto latinoamericano hay una gran diferencia entre las estrategias que se usan para identificar los equipos de fútbol versus el contexto europeo a nivel de selecciones nacionales. Y esto nos conecta un poco con nuestro primer episodio acerca de en dónde reside la identidad de un país en particular, más cuando en todos nuestros contextos, uno de los símbolos y uno de los elementos que más aglutinan la identidad y el sentido de pertenencia de los latinoamericanos son las selecciones de fútbol. Casi que cuando se va a una protesta, cuando se quiere representar al país, se usa la camiseta del equipo de fútbol, ¿no? Entonces se vuelven casi que explícitamente en algunos casos símbolos patrios. Y como hablábamos en el episodio inicial de esta temporada, se vuelven núcleos de identificación y se vuelven formas en las que se representa toda la idea de una nación. Y esto fue bastante explícito con el rediseño del escudo o logotipo de la selección de fútbol de Panamá, en la que la campaña de lanzamiento fue específicamente con el nuevo símbolo patrio. Esto salió en el 2024 y toman elementos de la identidad nacional de Panamá como la bandera y el águila arpía, que es el ave nacional de Panamá, y los ponen con una calidad gráfica bastante elevada, en una configuración que recuerda bastante a la heráldica tradicional. Esta misma tendencia la vimos en el 2021 y luego en el 2025. En el 2021 vemos un rediseño del escudo de la Selección de Fútbol de México, en el que se toman elementos también de la heráldica nacional y se estilizan, se simplifican, conectándolos con una idea del fútbol. En este caso, en el de México, que fue en el 2021, con unos resultados no tan exitosos en términos de calidad gráfica, debido a que pues, no hay mucha armonía con las formas y se perdió un gran elemento identificador y que lo hacía más reconocible, que era la piedra del sol que tenía en las versiones desde 1978 hasta 2021. Y la que hablaba del 2025 es una que tiene una mejor calidad gráfica, pero también usa la misma estrategia de usar un elemento del escudo de armas de la heráldica tradicional, que es en este caso el quetzal, que también está en el escudo de armas de Guatemala. Se estiliza de la misma forma que fue estilizada el águila arpía en el escudo de Panamá, pero con un ejercicio de minimalismo mucho más fuerte, con un ejercicio de simplificación de las formas mucho más fuerte, que resulta mucho más armónico. Y en este caso, la calidad gráfica es mucho más alta, pero pierde bastante en reconocibilidad, ¿cierto? No nos llama directamente a hablar acerca de el fútbol. Es más, parece un identificador de todo el país, llama hacia la idea, como estamos hablando, de ese reemplazo o ese sucedáneo de la identidad nacional y no tanto el tema del fútbol. Así es, sí, para el caso de estos ejemplos latinoamericanos, yo resalto este ejemplo de Guatemala. Me parece en términos gráficos, de alguna manera, el branding contemporáneo, pues se nota un desarrollo muy interesante, muy estético, estéticamente muy agradable, ¿no? Ese desarrollo del Quetzal frente a lo que había antes, ¿no? Que realmente no era muy armonioso en sus formas. Tal vez a diferencia de lo que sucede con el país vecino, ¿no? Como lo decías de México, digamos, en esa relación directa
de su logo de la selección mexicana de fútbol con el escudo de armas del Estado de México, que estaba allí, ¿no? Y además, además era una fusión de muchos elementos que hacen parte del relato fundacional de México, como el águila real, sobre además otro símbolo fuerte, como tú lo decías, que es la piedra del sol, que también hacen parte justamente de esos relatos fundacionales, y llegar, y además de toda esa riqueza en términos de la representatividad de las formas estéticas de la riqueza indígena en México, y pasar a lo que al actual símbolo de las elecciones es bastante curioso, ¿no? Hay muchas cosas por decir del actual logo de la selección mexicana de fútbol. A mí personalmente no me agrada, es bastante, se siente más como una pérdida, ¿no? Pérdida de los elementos pregnantes y simbólicos y fuertes de la identidad y cultura mexicana. Además, como se siente además como punzante, ¿no? Como esas como tipo aguijones que están en este círculo, que además sobre el águila le quitan la serpiente al águila, la ponen sobre un balón, entonces se siente además como forzado un poco, ¿no? Es raro. Entonces, interesante como ver estos dos ejemplos de tal vez un buen ejercicio, caso Guatemala, y un no tan buen ejercicio, caso México. Sí, y pues vemos aquí la complejidad que tiene el branding en general, de poner en diálogo y en síntesis elementos muy disímiles, ¿cierto? Para poder comunicar una idea concreta. Y lo que vemos es que ese balance no se termina de lograr en unos casos con mejor calidad gráfica y en otros casos con peor, pero el balance de poder tener todos los elementos que quieres tener para representar tanto el país como la idea de que es una selección de fútbol, que estás hablando de un equipo de fútbol, no se logran en ninguno de estos tres casos que estamos hablando, ¿no? En el de Panamá y en el de Guatemala, la calidad gráfica es más alta que en la de México, y en la de Panamá hay una síntesis mayor de elementos, ¿no? Está el águila arpía, está la bandera, pero no existe por ningún lado la idea de fútbol. Si lo ves fuera de contexto y no conoces, piensas que simplemente es algo que tiene que ver con Panamá. Y si no ves que dice Panamá arriba, creo que también muy poca gente identificaría que esa es la bandera de Panamá o identificaría directamente al águila arpía como el ave nacional de Panamá. Mientras que en el caso de Guatemala, el quetzal sí es mucho más rápidamente asociado con la idea de Guatemala y también está en su escudo de armas. Pero al igual que en el de Panamá, no existe ninguna alusión a la idea del fútbol. Y como tú decías en el de México, por tratar de ganar esa idea del fútbol, se pierde todo lo que podía identificar a México, que es esa águila, el nopal y la serpiente. Se reemplazan dos elementos súper fuertes, que es el nopal y la serpiente, por un balón genérico, y luego se pierde toda la piedra del sol, que pues como tú decías es un trasfondo cultural y pictográfico y visual súper rico. Vamos a pasar a una estrategia marcaria distinta, también de países latinoamericanos, que partían de un logo bastante sencillo, que acudía casi que solo a los colores de la bandera de cada república. Se fueron al otro extremo de reducirlo completamente en una fusión de las siglas de la Federación de Fútbol para cada caso, y a nuestro modo personal, o por lo menos al modo, a mi modo de ver propio, incurren además en una involución marcaria. Entonces miremos el caso de Venezuela, tenemos el logo del 2023, en esa síntesis que evocan al logo actual, tratando de fusionar y entrar en un logo símbolo, incorporando las letras de FBF. Digamos que se pierde un poco esa evocación hacia una contienda de fútbol, y además es difícil de leer, ¿no? Que es una de las primeras, tal vez, requerimientos al desarrollar una marca, ¿no? Que sea de fácil lectura. Entonces, esa F ahí reflejada, la última F dificulta la lectura. Pues acá tal vez integran los colores de la vino tinto, la camiseta de la selección venezolana de fútbol. Sí, ahí creo que a resaltar es eso, tratar de buscar los elementos que son más asociados con la selección venezolana de fútbol, que es este color vino tinto, pues que es un artefacto histórico de un accidente en algún momento en que la selección
venezolana de fútbol tuvo que jugar con un uniforme de ese color y se quedó un poco así, pero que también ayuda a diferenciarlo de las otras dos selecciones con las que compite usualmente, que son pues, que tienen los mismos colores, que son pues la colombiana y la ecuatoriana. Y como tú dices aquí, es donde terminan las bondades de este ejercicio. Se busca hacer una síntesis formal, pero que no apunta a nada, ¿no? O sea, no hay ningún elemento que te haga referencia hacia alguna cosa que esté en el paisaje cultural venezolano, como hablábamos anteriormente de por lo menos el escudo de armas o por lo menos algún ave representativa, como veíamos en los otros ejemplos, sino simplemente el- la estrategia de un monograma, que como decías tú, pues no tiene buena lectura. Y eso también pasó en el 2020 con Ecuador, que es prácticamente la misma estrategia. Pareciera que los diseñadores que trabajaron en el de Venezuela replicaron la estrategia de Ecuador, de casi que quitar cualquier elemento reconocible y basarse solo en las letras. En el de Ecuador, según los diseñadores, esa FEF, súper estilizadas y súper ilegibles, ahí hay un cóndor detrás de eso, que sería una evolución del anterior escudo, que tenía los colores, la sigla de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y encima un cóndor. Supuestamente lo que pasó ahí fue que el cóndor se llevó a una estilización y que entre la F, la E y la F se forma ese icono, pero realmente pues si no te lo dicen, no lo ves. Y como es una estrategia que todos tienen, de tratar de buscar un elemento que conecte con la nación, pero que al momento de hacer síntesis no, no funciona. Y en estos dos casos de Venezuela y Ecuador, no hay nada que llame al fútbol, tampoco, ¿no? Entonces, pierden bastante en términos de iconografía, pierden bastante en términos de legibilidad y pierden también en términos de ser distintivos. Realmente, Venezuela y Ecuador, tú ves esos logos y parecen es logo de club. Entonces, si tú te parecen más a algo como el San Lorenzo o River Plate o Inter, ¿cierto? Pero sin la calidad gráfica y la, sin lo distintivo y sin la historia que tienen esos clubes con ese tipo de tratamiento de monograma con el que buscaron trabajar aquí. Así es. Sí, para el caso de este caso de Ecuador, personalmente a mí, mm, como tú dices, para hablar de un logo nacional, de una selección nacional, me gustaba más el anterior. Eh, Coincido completamente contigo en que ese desarrollo actual está más orientado hacia las visuales y gráficas de los clubes locales, regionales, tratando de evocar algo más contemporáneo, pero realmente llegando a una pérdida de legibilidad, de lectura, de representatividad simbólica y de vocación al fútbol, pues en términos figurativos directos. Y bueno, para cerrar con esta tanda de referencias latinoamericanas, tenemos el caso de Costa Rica, eh, que bueno, realmente ambos símbolos, logos son bastante raros, por decir menos, para mí. Eh, el primero, pues, como esta suerte de círculo de juego ahí concéntrico con una silueta muy rara de un hombre a punto de patear un balón, lo que parece un balón, sí, Sí, y un desarrollo además posterior que al igual que que con una tendencia igual que la de Venezuela y Ecuador, intenta reducirlo todo a las siglas de CR. Aquí pues ya no incluyen FF, pero bueno, en el caso de Costa Rica, la verdad, ambos, tanto el pasado como el actual, para mí son bastante raros, ¿no? sí, yo rescataría ahí del de Costa Rica y que me parece un ejercicio mejor logrado que tanto el de Ecuador que fue en el 2020 como el de Venezuela que fue en el 2023. Este de Costa Rica fue en el 2021 y aunque aplica la misma estrategia del monograma, lo hace con formas tipográficas que son reconocibles y que son legibles. Exacto. Son totalmente deformadas, son legibles, ¿cierto? Y creo que hacen bien en quitar la idea de federación y de fútbol, simplemente poner Costa Rica y volvemos a ese hecho de que estos símbolos de verdad se vuelven muy identificadores más del país que de un equipo de fútbol, porque la referencia al fútbol es inexistente. Si lo comparamos, por ejemplo, con el escudo de la selección o de la Federación Colombiana de Fútbol, ese escudo es fútbol. Es absolutamente nada más, fútbol y los colores de la bandera. En este caso es simplemente los colores de la bandera y un elemento que de pronto se le puede pasar a mucha gente y es los tres elementos
gráficos geométricos que coronan el escudo son los volcanes de Costa Rica. Quieren hacer esa representación. Es muy sutil y si tú no tienes esa asociación tan marcada ya o ese conocimiento tan a la mano de que eso es una cosa que puede representar a Costa Rica, pues no se ve ahí. Entonces simplemente alude a los colores de la bandera y al nombre del país, si no le prestas mucha más atención. Entonces, de estos tres es el que me parece mejor logrado, aunque para mí igual no es exitoso como representación de un equipo de fútbol, ¿no? Incluso el de México es más exitoso como representación de un equipo de fútbol, a pesar de que la calidad gráfica, por ejemplo, del de Costa Rica sea mayor. Y son diferentes elementos que podemos ver en una marca, y es que el concepto, que la ejecución o que la identificabilidad o reconocibilidad de una marca pueden a veces no ir de la mano. Y para conectar con de pronto esto que estábamos hablando de las necesidades de estas marcas y porque vemos como una serie de rediseños desde el 2020 para acá, siguen unas tendencias globales y estas marcas ya no juegan solo en el terreno de lo local, sino que juegan en un ecosistema mediático que se mueve mucho más rápido, incluyendo pues las redes sociales ya en su total apogeo. Y estas simplificaciones lo que buscan es mejorar el desempeño de las marcas y de los activos marcarios en ámbitos digitales. Y por eso se trata de simplificar. Pero pues simplificar por simplificar puede terminar en ejercicios no tan exitosos como los que estábamos viendo. Y podemos trazar esto hasta el 2016, en el que uno de los primeros equipos de fútbol que se rediseña buscando reducción y simplificación de elementos es el club local de la Juventus en el 2017, con un identificador, digamos, del logotipo, que es un monograma mucho más agresivo, el cambio fuerte del emblema que tenía anteriormente, que incluía el escudo de armas o el elemento heráldico de la ciudad de Torino. Todo eso se elimina y queda simplemente una J estilizada que tiene los colores y las franjas de la camiseta tradicional del equipo. Y esos dos elementos gráficos icónicos hacen ese ejercicio de simplificar con una calidad gráfica mucho mayor que lo que hemos visto en el contexto latinoamericano. Yo diría que la calidad gráfica del de Guatemala, el de Panamá y el de Costa Rica están al mismo nivel de ejecución en términos de calidad gráfica, pero pues como vemos, no, no tienen la misma recordación o la misma fuerza visual para conectarse con la idea de- del fútbol. Y pues creo que la conclusión de este ejercicio es darnos cuenta que no lo necesitan. Realmente, como son identificadores que están buscando conectarse con la idea de país, el fútbol pasa a ser un segundo plano en esos identificadores. Em, y es por eso que también vemos como en contextos europeos, lo que pasa usualmente en la estrategia es calcar casi que uno a uno un elemento heráldico, a veces simplemente cambiándole el color al elemento heráldico y poniéndolo exactamente como está, que es el caso de España, por ejemplo, o el caso de Inglaterra, o estilizando un poco ese elemento heráldico, como es el caso de Alemania y los Países Bajos, en los que simplemente em, se toma el águila, por ejemplo, en el caso de Alemania, y el león en el caso de los Países Bajos, y simplemente se simplifican un poco sus esquemas de color y en sus esquemas de dibujo, y se ponen directamente sobre el uniforme. Y en el caso de España y en el caso de Inglaterra, es el mismo elemento, solo que un poco simplificado en términos de color, y ya, no tiene mucho más trabajo. Contrasta esto con el caso del rediseño del logotipo de la selección de fútbol de Islandia, que es un punto medio entre esa simplificación extrema que vimos en el caso de, por ejemplo, Venezuela y Ecuador, y, y adopción de la heráldica. Este se hermana mucho más con el de Guatemala porque son elementos heráldicos súper simplificados. En este caso, el gigante, el águila, el dragón y el toro, que están presentes en el escudo de armas de, de Islandia, pero lo que hicieron los diseñadores en este caso fue tomar como inspiración las formas gráficas de las runas y esos cortes súper abruptos y ángulos fuertes y traducir ese lenguaje visual de las runas a los elementos icónicos que venían en el escudo de armas. Y entonces en ese ejercicio vemos de nuevo que el fútbol pasa a un segundo plano. La anterior marca, el anterior logo, tenía explícitamente la bandera de Islandia o los colores de la bandera de Islandia y una bandera de fútbol. Y en este caso
se elimina totalmente el balón de fútbol y pasa simplemente a mostrarse como un símbolo patrio, ¿no? Un símbolo que recoge esa historia y ese bagaje cultural que tienen esos cuatro elementos heráldicos para identificar casi que como un sucedáneo de ese mismo, o un reemplazo de ese mismo escudo de armas como el identificador de toda la nación a través de un logo de un equipo de fútbol. Muy interesante todo este análisis de las diferentes tendencias de los rediseños de los logos de las selecciones de fútbol de algunos países, y conectado además con un suceso de hace algunos días aquí en Colombia, la convocatoria a la marcha por la soberanía de Colombia, en la que muchos participantes en la marcha acudieron con la camiseta de la selección de fútbol colombiana, viendo un poco la relación que, como decía Daniel, existe entre vestir esa camiseta de fútbol acudiendo a uno de los símbolos nacionales, ¿no? Hay una relación allí directa. Entonces, en ese sentido, tal vez tenga mayor potencial pensar en tendencias como las adoptadas por las selecciones de fútbol europeas, ¿no? En la que acogen y hacen casi que un traslape directo del escudo de armas en ese logo de las selecciones de fútbol. Y que tal vez lo que ha sucedido acá en algunos países de Latinoamérica, en ese afán de sintetizar las formas, la gráfica, pues han venido perdiendo en gran medida la relación con los símbolos nacionales, ¿no? Me llama mucho la atención y vuelvo al caso de Costa Rica, donde, donde se pierde, es decir, donde, claro, está de manera muy, muy implícita los tres volcanes, los granos de café de oro, pero realmente son elementos que están por allá muy por debajo y que de repente tendría que ser además un costarricense muy bien observador para lograr identificarlos, pero en esa comunicación hacia afuera, pues realmente es complejo para una persona que no sea costarricense identificar estos símbolos tan implícitos, ¿no? Entonces, pues hacer un poco la reflexión en torno a la relación que hay entre lo que pensamos que solo sucede en los partidos de fútbol, pero que cada vez se va como hibridando más entre la lógica de los símbolos nacionales, sean escudos de armas o banderas de guerra, y por supuesto, cómo llama la atención esto de las audiencias, ¿no? De las personas y cómo cambian los usos, ¿no? En teoría, una camiseta de fútbol, además de vestirse en un partido de fútbol, como además evoca un llamado por la soberanía nacional, como sucedió en los últimos días aquí en Colombia, y cómo además se disputa, ¿no? Cómo se disputa ideológicamente estos símbolos también con ideologías de derecha, ideologías nacionalistas, ideologías progresistas, y es como una guerra de sentidos, ¿no? ¿Quién hace uso más o mejor de estos símbolos? Eh, Sería esto un poco lo que yo tendría por decir. Sí, eso que hablas tú de que a veces el único lugar permitido, por ejemplo, en contextos donde nacionalismos se vuelven un poco tabú, ejemplo, Alemania, que es un lugar donde a veces el nacionalismo se ve muy tabú, el único lugar donde se permite exacerbar ese sentimiento nacional es en los partidos de fútbol. Y no lo vemos, por ejemplo, en un partido de balonmano, o en un partido de básquetbol. Si tú ves los logos de esos otros deportes, necesitan poner el implemento deportivo que están representando, porque ya el fútbol fue el que copó el identificador nacional. Entonces necesitan, si se quieren identificar, la mayoría de las veces pues tienen que buscar poner el elemento o el implemento deportivo. Entonces, ver cómo esa conexión nos lleva a dejar un poco la pregunta y que nos hablen en comentarios de si se sienten identificados por la selección de fútbol. Si es una cosa que cuando creo que hay mucha gente en Colombia sí lo hace así, y mucha gente en Latinoamérica también, pero también conozco mucha gente que se burla de cuando decimos perdimos el partido, ganamos el partido, como si hubiéramos jugado nosotros mismos, em, cuando en realidad pues una selección de fútbol es una corporación de muchas veces privada y a veces con algún apoyo del Estado, pero que no corresponde, digamos, a, como estábamos hablando en el episodio anterior también de Frisbee, ¿no? De esos elementos donde la gente se identifica y se siente recogida, pero que luego pues realmente no les pertenecen, porque
las decisiones de cómo esas cosas se presentan y cómo se usan muchas veces están pasadas por juntas directivas que están bastante alejadas de lo que querría la gente. Entonces también es como dejarles esa inquietud y ponerles la pregunta para que nos respondan en comentarios si se sienten identificados con su particular selección de fútbol y cuando pierden, sienten que perdió el país o cuando ganan, piensan que ganó. A mí me llama mucho la atención saber que si van a haber tensiones de geopolítica y relacionadas directamente en este Mundial del 2026 con los recientes sucesos que se vienen, que vienen sucediendo en el marco del gobierno Trump, en el cual levanta batallas reales y simbólicas y de sentido con muchos países. Y veremos si se viene tal vez otro partido histórico como el de Argentina-Inglaterra del 86, donde tenían tan fresca la guerra de las Malvinas, donde Argentina fue pisoteado por los buques y la armada inglesa, y el señor Diego Armando Maradona se convirtió en este líder, sin ser militar, pero sí se convirtió en el líder del honor argentino al meterle esos dos golazos a la Inglaterra del 86. Ya veremos qué partidos con esa carga simbólica, histórica tan potente nos trae este 2026. Correcto. Muchas gracias por habitar una vez más la República Holandera. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao.